Buenos días, buenas noches o buenas tardes según la hora en que estén mirando este video. Bueno, me presento, mi nombre es Winifrida Pio Quinto Mejía y soy alumna de la Universidad Autónoma de Guerrero en la Facultad de Medicina, ubicada en Acapulco de Juárez, Guerrero. En este caso, voy a presentar algunos temas sobre la materia de patología que me es impartida por la doctora María Cristina Ochoa Núñez, y por último pertenezco al grupo 307 de esta facultad. Bueno, ya me presenté, mi nombre, lo repito, es Winifrida, y el primer tema que vamos a explicar es la inhibición por contacto, NF2 y APC. Bueno, cuando se cultivan las células cancerosas en el laboratorio, la proliferación no se inhibe cuando contactan unas con otras. Bueno, este dato contrasta con las células no transformadas que se van a dejar de proliferar cuando forman monocapas confluyentes. Bueno, en la actualidad se empiezan a descubrir los mecanismos que van a controlar la inhibición por contacto. Los contactos intercelulares de muchos tejidos vienen mediados por interacciones homodiméricas entre unas proteínas transmembranas llamadas caderinas. Bien, la E-caderina, que en este caso significa epitelial, se va a encargar de intervenir en el contacto entre las células en los epitelios. Bueno, para explicar cómo la E-caderina mantiene la inhibición por contacto, se han propuesto dos mecanismos. Bueno, el primer mecanismo se encuentra mediado por el gen supresor de tumores NF2. Bueno, su producto, la neurofibromina 2, que se suele llamar merlina. Esta va a actuar distal a la E-caderina en una vía de transmisión de señales que va a ayudar a mantener la inhibición por contacto. Bueno, se sabe que la pérdida homocigótica de NF2 causa algunos tumores neurales y algunas mutaciones en la línea germinal de NF2. Y estas se van a asociar a un trastorno hereditario que predispone a la aparición de tumores llamados neurofibromatosis de tipo 2. Bueno, mientras que en el segundo mecanismo mediante el cual la E-caderina puede regular la inhibición por contacto es mediante su capacidad de unirse a beta-catenina, y esta es una proteína transmisora de señales. Bueno, la beta-catenina es un elemento clave de la vía de transmisión de señales de WNT. Bueno, la B-catenina es un elemento clave de la vía de transmisión de señales WNT. Esto se va a explicar un poco más adelante. Bueno, esta se va a encargar de realizar una amplia serie de funciones como lo es, como lo es para regulador de la morfología y la organización de las células epiteliales que van a revestir estructuras como el intestino. Otra función muy importante que tiene la beta-catenina más la E-caderina es que estas cumplen un papel fundamental en los cánceres epiteliales
como lo es en la poliposis colónica adenomatosa o más bien conocida como APC. Bueno, el cuadro que se presenta en la APC es la aparición de múltiples pólipos adenomatosos en el colon con una frecuencia de transformación a cánceres de colon muy elevada. Bueno, estos pólipos se van a mostrar de forma constante una pérdida de un gen supresor de tumores llamado APC. Es por eso que se le da este nombre a esta enfermedad de poliposis colónica adenomatosa. Este va a ejercer sus efectos antiproliferativos por mecanismos. Bueno, en este caso también APC va a codificar una proteína citoplásmica cuya función es la de fomentar la degradación de beta-catenina, y esta va a realizar varias funciones. Los WNT son factores solubles que se van a unir a receptores WNT. Estos se van a encargar de transmitir señales para evitar la degradación que es mediada por APC de la beta-catenina. Bueno, esto nos va a permitir que se trasloque al núcleo, donde esta se va a comportar como un activador de la transcripción. Bueno, en las células quiescentes que no han estado expuestas a WNT, la beta-catenina citoplásmica se va a degradar por un complejo de destrucción del que APC es una parte integral. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando se pierde APC? Bueno, cuando se pierde APC se va a impedir la degradación de la beta-catenina, y esto va a producir una activación inadecuada de la vía de transmisión de señales WNT, incluso en ausencia de factores WNT. Las APC se van a comportar como un gen supresor de tumores típicos. Y por ejemplo, en los individuos que nacen con un alelo mutado van a desarrollar miles de cientos de pólipos adenomatosos en el colon antes de la tercera década de vida, es decir, antes de los 30 años de edad de una persona. Bueno, estos pólipos van a mostrar una pérdida del otro alelo APC. Alteraciones del metabolismo celular. Incluso cuando se disponen de gran cantidad de oxígeno, las células cancerosas muestran una forma especial de metabolismo celular que es caracterizado por altos niveles de captación de glucosa y aumento de la conversión de glucosa a lactosa mediante glucólisis. El hambre de glucosa de los tumores. Esta técnica se utiliza para visualizar los tumores mediante la tomografía por emisión de positrones. Esta técnica es mayormente conocida como PET. Bueno, en esta técnica los pacientes van a recibir una inyección de 18F fluorodesoxiglucosa, que es un derivado de la glucosa captado de forma preferente por células tumorales. Esto quiere decir que la mayoría de los tumores son positivos al PET y los que crecen con mayor rapidez lo son mucho más. Este fenómeno se llama efecto Warburg y también se le conoce como glucosis aerobia. Bueno, este efecto se conoce desde hace muchos años atrás, que incluso Otto Warburg recibió un premio Nobel en 1931 por su descubrimiento.
Las vías metabólicas, como lo son las de transmisión de señales en las células normales y cancerosas, se siguen dilucidando y los detalles son complejos, pero en base al efecto Warburg radica una pregunta muy importante. Esta pregunta es: ¿qué ventajas consiguen las células cancerosas al emplear una glucólisis anaerobia en la teoría insuficiente en lugar de la fosforilación oxidativa? Bueno, la respuesta a esta es que la glucólisis aerobia dota a las células tumorales, que se dividen con rapidez, de productos metabólicos intermedios necesarios para la síntesis de los componentes celulares. Esto es algo o es un proceso que no se lleva a cabo o no lo hace la fosforilación oxidativa mitocondrial. Otra de las preguntas más importantes sobre el efecto Warburg es: ¿cómo es que se produce este efecto en las células en crecimiento normales y malignas? Bueno, esta reprogramación metabólica se va a conseguir a través de cascadas de señales distales a los receptores de los factores de crecimiento, que estos van a ser exactamente las mismas desreguladas por mutaciones en los oncogenes y genes supresores de tumores en los cánceres. Algunos de los puntos más importantes en esta conversación cruzada entre los factores transmisores de señales procrecimiento y el metabolismo celular incluyen, primero que nada, la transmisión de señales por los receptores de factores de crecimiento. Bueno, estos, además de transmitir señales de crecimiento al núcleo, las señales que son generadas por los receptores de factores de crecimiento también van a influir sobre el metabolismo, porque van a encargarse de regular al alza la captación de glucosa y también se van a encargar de inhibir la actividad de la piruvatocinasa, que cataliza el último paso de la vía glucolítica, la conversión del fosfoenolpiruvato a piruvato. Bueno, esto va a generar un efecto que va a permitir la acumulación de intermedios proximales de la glucólisis, que son derivados para la síntesis de ADN, ARN y proteínas. En segundo término tenemos la transmisión de señales por RAS. Bueno, las señales distales de RAS van a regular al alza la actividad de los transportadores de glucosa y de múltiples enzimas glucolíticas, de forma que estas van a aumentar la glucólisis y van a fomentar el paso de los productos intermedios mitocondriales a las vías que van a conducir a la síntesis de lípidos, y también se van a encargar de estimular los factores necesarios para la síntesis de proteínas. Bueno, en este último punto, como ya habíamos comentado, las vías de procrecimiento van a regular al alza la expresión del factor de transcripción MIC. Esta se va a encargar de organizar cambios en la expresión de genes que permiten el metabolismo anaerobio y también el crecimiento celular. Bueno, los genes regulados por MIC son las enzimas glucolíticas y la glutaminasa, y esta se va a necesitar para que las mitocondrias utilicen la glutamina, y la glutamina es una fuente clave de moléculas de carbono necesarias para la síntesis de los componentes celulares. Entramos ya al subtema de autofagia. Bueno, primero que nada, ¿qué es la autofagia? La autofagia se define como el estado grave de deficiencia de nutrientes, en el que las células no solo van a detener su crecimiento, sino que también van a destruir
por un mecanismo de canibalismo sus propios orgánulos, sus proteínas y membranas como fuente